Muy buenas noches, estamos aquí de nuevo en Claves para Construir la Otra Historia. Y hace unos días, y lamento de alguna manera tener que empezar el programa de este modo, pero hace un par de semanas estuvo aquí un amigo, un colega del Instituto de Revisión Histórico, Pablo Vázquez. Pablo estuvo hablando con nosotros aquí de las vacaciones, en el peronismo y demás. Y aquí, en realidad, en este momento, Pablo venía de sufrir la pérdida de su padre, pero esto se agrava porque en el momento en que él, tiene esa terrible noticia, vemos que una compañera o alguien que se dice compañera, la secretaria de Cultura y Capacitación de la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN, Leticia Manauta, decidió pasarle una factura política, haciéndole perder las 5 cátedras que Pablo Vázquez tenía en el terciario de gestión parlamentaria del Instituto de Formación Técnica Superior número 12 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, lo que sucedió fue que la secretaria de Cultura y Capacitación de un sindicato, UPCN, Leticia Manauta, entonces, lo que hizo fue aplicar el ajuste. Dejó en la calle a un compañero del propio sindicato, y además Manauta es compañera de Pablo Vázquez en el Instituto de Revisionismo Histórico, simplemente por pasar una factura política. Así son algunos de los dirigentes sindicales de los viejos tiempos, ¿no? Esa burocracia sindical terrible, esa burocracia que todos desearíamos ver erradicada. Y por esa razón, y un poco solidarizándonos con Pablo, voy a leer la carta que él elevó a la comisión directiva del instituto, que dice lo siguiente: de mi mayor consideración, me dirijo a ustedes a fin de informarles sobre un entredicho que tuve recientemente con una integrante de la institución. El pasado 27 de enero fui citado por Leticia Manauta, secretaria de Cultura y Capacitación de la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN, en su despacho de la calle Misiones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para informarme que me exigía dejar las 5 cátedras que tengo a cargo como docente desde hace 7 años en el terciario de gestión parlamentaria del Instituto de Formación Técnica Superior número 12 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin aducir razones valederas ni demostrar alguna sanción administrativa previa ni apercibimiento recibido, su intención se inscribe en una persecución política y venganza hacia mi persona por mi apoyo irrestricto a la conducción del Instituto Dorrego y su comisión directiva. Esto se suma recientemente a la no renovación de mi contrato como docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde estuve desde el 2000, compartiendo cátedra con otro dirigente de la UPCN, aliado a Manauta, en su hostilidad a la conducción del Instituto Nacional Manuel Dorrego. Solicito a la comisión directiva tome nota sobre esta inconducta por parte de Leticia Manauta sobre mi persona y arbitren medidas disciplinarias, ya que afecta no solo mis ingresos económicos y desarrollo laboral, sino que pone en tela de juicio mi idoneidad profesional y solvencia académica. Esperando una respuesta favorable y apoyando permanentemente la tarea del presidente, vicepresidente y comisión directiva en pleno, los saludo cordialmente, licenciado Pablo Adrián Vázquez. Fíjense, esto es algo muy interesante. 2 dirigentes de UPCN, uno en la Universidad de Lomas de Zamora, el licenciado Batista, Guillermo Batista, Leticia Manauta, como decíamos antes, una autoridad del mismo sindicato, la secretaria de Cultura y Capacitación de UPCN, dejando en la calle a un compañero trabajador del mismo sindicato por pensar distinto. Eso es lo que no queremos, ese es el viejo sindicalismo. Y bueno, por supuesto, Manauta y Batista tienen el micrófono abierto. ¿Se animarán a usarlo? Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer.
Se dio el juego de remanche cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Bueno, continuamos aquí en Claves para Construir la Otra Historia, aquí con Nair Cisneros, quien nos identifica las maneras de comunicarnos con nuestros oyentes. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro martes de cultura y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, en Claves para Construir la Otra Historia, en Twitter, en @laotrahistoria4. Nuestro hashtag de esta noche es Cultura Económica. Todo con K por si las dudas, si le queda alguna duda. Y si se quieren comunicar con nosotros en vivo, lo hacen al 4864-2230. Bueno, y hoy tenemos aquí en principio una querida amiga que nos acompaña de la provincia de Tucumán, una prestigiosa dirigente barrial, militante popular, que a pesar de que es muy joven, tiene una larga tradición de militancia. Así que bueno, Vanessa Cruz está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, Vanessa, ¿cómo es la situación de Tucumán hoy en día? Bueno, bastante, se hace mucha militancia, ¿a eso es lo que me preguntas, Alberto? Sí, efectivamente. Estamos trabajando mucho en todas las organizaciones que se identifican al modelo nacional y popular. Venimos haciendo mucha militancia, se hace un trabajo social muy fuerte, muy contentos con el último programa que lanzó nuestra presidenta, que es Progresar, mucho entusiasmo en el interior y muy buena aceptación de la gente. ¿Cuál fue la recepción que ha tenido el plan Progresar en la provincia? Vos me comentabas antes, fuera de micrófono, que habían tenido realmente una preocupación muy significativa, ¿no? Sí, hubo una muy buena aceptación, digamos, un entusiasmo muy grande desde los chicos. Lo ven como una alternativa para poder crecer ellos. Muy buena, un entusiasmo muy lindo, ¿no? Que se lo vive día a día a través de las consultas, el asesoramiento, la inscripción de los chicos. Es un plan que de alguna manera muestra, por un lado, ciertas carencias que todavía encontramos en nuestra economía y en el proceso de inclusión social, pero por el otro muestra la preocupación del Estado, de este Estado
nacional popular de este proyecto, que ya lleva más de 10 años, por incluir socialmente, ¿no? Por transformar aquella vieja cultura del clientelismo y la exclusión social a través de la integración por medio de la educación. El mecanismo de inclusión es sencillo, los trámites están fácilmente al alcance de todo el mundo, la resolución va a ser más o menos rápida o necesitamos del auxilio, de la contribución de algún especialista. No, los pasos para la inscripción son muy sencillos, es vía internet, la documentación sí que se requiere, por ahí los chicos no saben asimilarlo bien a los requisitos, pero bastante accesible, digamos, ellos consultan mucho en cuanto a qué pueden estudiar. Lo que sucede que en el interior es mucho más difícil algunas cosas de implementar, ¿no? El entusiasmo de los chicos fue muy grande. Sí, bueno, muy bien. Y aquí se nos suma otra amiga, Fernanda Vallejo, de la Gran Macro, quien estaba justamente en este mismo edificio donde se estaba desarrollando un evento muy interesante con algunos de los principales referentes de Unidos y Organizados, ¿no? Y para darle la bienvenida a Fernanda vamos a empezar con una frase del periódico Unidos y Organizados justamente. Cristina Fernández de Kirchner: no vamos a permitir que sigan saqueando el bolsillo de los argentinos. Muy buenas noches, Fernanda. Buenas noches, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Yo recuerdo hace bastante tiempo que estas frases que recorrían nuestra economía, el que depositó pesos recibirá pesos, el que depositó dólares recibirá dólares, por un lado, por el otro lado, el que apuesta al dólar pierde. ¿Por qué esta insistencia en el dólar? ¿Por qué nuestra cultura casi parece irremisiblemente dirigirnos hacia el dólar, hacia la especulación financiera, hacia los procesos de saqueo del bolsillo popular? Bueno, a ver, yo creo que acá uno tiene que correrse un poco de las fronteras de la esfera exclusivamente de lo económico para entender qué es lo que pasa con el dólar, porque efectivamente lo que hay alrededor del dólar es una cultura del dólar, ¿no? Y de la dolarización en nuestra economía, empezando por la pretensión de gran parte de nuestro empresariado de dolarizar permanentemente las ganancias, que explica ese tipo de conductas, lo que vimos que ha pasado en los últimos días y que ahora se empieza a desarmar gracias al el trabajo, yo digo, a destajo que está realizando el equipo económico en estos días, donde a partir del deslizamiento, el salto que hace el tipo de cambio, no solamente se produce una corrección en los precios en función de los componentes importados que vieron incrementar su precio en pesos fruto de la devaluación, sino que en realidad lo que se está haciendo es trasladar el corrimiento del tipo de cambio a las ganancias, ¿no? Como si efectivamente viviéramos en una economía dolarizada. Y esa cultura del dólar es algo contra lo que venimos batallando, intentando con diferentes instrumentos, y la realidad nos ha probado que es como todo proceso cultural, un proceso que demanda de mucha energía y probablemente de un poco más de tiempo del que a uno le gustaría poder desarmarlo. Hoy la buena noticia que tenemos es que la estabilidad cambiaria parece estar garantizada. El gobierno ha retomado el control del sistema cambiario después de semanas de corridas brutales y de presiones muy importantes contra la moneda doméstica, y después de escuchar todos los augurios que ya sabemos, ¿no?, de terminalidad absoluta y total, no solo del proceso económico, sino de este proyecto político, que es lo que en realidad se quieren llevar puestos, y como en tantos otros embates que ha resistido este gobierno y este proyecto nacional, eso afortunadamente no se ha producido, y lamento decirles a esos que van por el gobierno que afortunadamente para los 40 millones de argentinos estoy absolutamente segura que no se va a producir. Reiteradamente en la historia de nuestro país, yo eso un poco lo reiteraba, así hincapié el año pasado cuando escribía mi último libro, La historia argentina en clave nacional, federalista y popular. Tenemos no solo esta dimensión pendular de la política,
y de los modelos económicos, sino también que hay como una especie de continuidad en el ataque de la economía sobre la política, ¿no? Esto es algo permanente. De alguna manera el modelo nacional y popular lleva adelante la tarea trabajosa de recuperar la economía, incluir socialmente, generar un cierto nivel de crecimiento significativo, y en un determinado momento aparecen estas acciones conspirativas. Esto es algo reiterado. ¿Por qué razón reiteradamente encontramos este tipo de comportamiento y por qué se dan las condiciones para que ese comportamiento pueda repetirse? Aunque en este caso me parece que la reacción del Estado frente al embate económico demostró una capacidad de reflejos diferente a las de otros momentos. Sí, y creo que también el hecho de tener una democracia más consolidada, ¿no? No sabemos si hubiéramos estado en otro momento histórico, cuáles hubieran sido las armas que hubieran utilizado más allá de la economía. Eso me parece que también nos coloca en un lugar diferente que tenemos que celebrar y nos dota de otros instrumentos. Indudablemente lo que sucede, digo, si uno lo quiere poner en términos muy sintéticos, es que en los periodos en los que han aparecido gobiernos nacionales y populares que a través de sus políticas se han hecho carne de los intereses de la mayoría del pueblo argentino, llega un momento donde los poderes permanentes, los poderes fácticos, no democráticos, las corporaciones, el establishment o como lo querramos llamar, esas familias que están demasiado acostumbradas a administrar el excedente económico que se produce con el trabajo de los 40 millones de argentinos y también administrar las reservas para la fuga, llega un momento donde dicen, bueno, este es nuestro límite, hasta acá llega la redistribución del ingreso y de acá para adelante no pueden seguir y necesitamos volver a un nivel de privilegios anterior. Se están encontrando con este gobierno con una situación novedosa y por eso a veces el desconcierto que vemos también en estos sectores, ¿no? Este es un gobierno que no ha dejado de sorprenderlos y creo que pueden estar tranquilos porque los vamos a seguir sorprendiendo. A mí un primer balance que uno puede realizar, tanto de lo que decía recién Vanessa como lo que nos dice Fernanda, es, por un lado vemos el embate de los poderes fácticos, estos poderes económicos contra la moneda, contra la economía y contra el bolsillo del trabajador y de los sectores menos beneficiados en el reparto de la riqueza. Por el otro lado vemos una acción concreta por parte del Estado Nacional que en otros momentos ha faltado. Le decimos claramente, esto no es el 89, esto no es el 2001, y esto queda muy en claro. Y por el otro lado, Vanessa nos marcaba el interés que despertó, en su caso puntualmente, en Tucumán, esta nueva iniciativa de inclusión social que llevó adelante el Estado Nacional y la respuesta que encontró en la sociedad. Por eso nuevamente encontramos poderes concentrados frente a las grandes mayorías populares, un viejo reparto y un viejo conflicto que es tradicional en nuestra historia. Vamos a un tema. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca nos
que sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos, y por tu rostro sincero y tu paz. El 14 de junio de 1986 falleció en Ginebra, Suiza, Jorge Luis Borges. Nada en su tumba lo relaciona con la sociedad argentina, ni su voluntad de trasladarse para pasar los últimos años de su vida lejos de nuestro país, ni las inscripciones en anglosajón esculpidas sobre la lápida, ni la dedicatoria de su segunda esposa, María Kodama, refiriendo a una antigua leyenda vikinga. Por esa razón, cuando en 2009 se presentó un proyecto para trasladar sus restos al exclusivo cementerio de la Recoleta porteña, Kodama manifestó su más ferviente oposición y la iniciativa naufragó sin dilaciones. Al fin y al cabo, los restos de Borges estaban exactamente en aquel lugar que el bardo consideraba como su patria. Parafraseando a Sarmiento, Borges podía afirmar que la patria es allí donde estoy bien, y esa Argentina siempre ajena y extraña a los gustos y las preferencias de Borges se había convertido para él en un suelo pantanoso y odiado a partir del advenimiento del peronismo y su alud de reformas sociales, políticas y económicas. Para Borges, la patria no era la Argentina, por lo menos no era la Argentina popular, era esa Argentina oligárquica y naturalmente se instalaba del lado de los formadores de precios, del lado de aquellos que pensaban que los sectores populares y que el peronismo eran una expresión de la barbarie. Lamentablemente, todavía en nuestros días vemos que muchos piensan de ese modo, que efectivamente los sectores populares tratan de reaccionar o no frente a esta situación. ¿Por qué razón tiene tanto impacto en algunos sectores y no en el conjunto de la sociedad esta publicidad negativa que trata de generar la idea de un caos en nuestra sociedad? Una breve reflexión. Bueno, me parece que esto es el fruto de la operación básica de toda hegemonía, ¿no? Y acá me parece que también tenemos que ser inteligentes para poder interpretar que pese al enorme conjunto de conquistas que hemos construido a lo largo de estos 10 años, al enorme caudal electoral que hemos conquistado y que hoy legitima, por supuesto, a nuestra presidenta y a nuestro gobierno, tampoco podemos descuidarnos y creer que eso es suficiente para romper justamente la hegemonía cultural, que es la batalla fundamental que tenemos por delante, que va mucho más allá de lo económico o de una cuestión puntual. Lo que está detrás de todos los debates que nos atraviesan a diario tiene que ver justamente con la impronta de este proyecto político que apunta a romper esa hegemonía o a construir una contrahegemonía de carácter nacional y popular en este caso. Y por eso, en la economía se cristaliza en diferentes eslóganes casi que pululan a diario en estudios de televisión, en radios o en la prensa escrita, donde, por ejemplo, cuando suben los precios, muchos argentinos y muchas argentinas, en contra de sus propios intereses, pero porque esa operación cultural del neoliberalismo los ha convencido de que el interés de la minoría tiene que ver con sus intereses, aunque sea todo lo contrario. Por eso cuando suben los precios, muchos todavía siguen convencidos de que la culpa es del gobierno. Y por eso también me parece que esta política de control de precios, que algunos la quieren minimizar, son poquitos productos, no se cumple, hubo faltantes, no estuvo señalizado. La trascendencia que tiene esta política, que va más allá de la cuestión puntual, tiene que ver con empezar a poner sobre la mesa de la discusión algunos elementos esenciales que tienen que ver con la formación de los precios en la Argentina y que tiene que ver con cómo se produce el proceso de apropiación del excedente económico. Si podemos empezar a ver esto los argentinos como sociedad en nuestro conjunto, vamos a poder empezar a romper o a generar algunas grietas en esa hegemonía cultural contra la que todavía tenemos mucho camino por andar.
Esta, de alguna manera, es claramente la enunciación de la batalla cultural, el prerequisito para ser realmente una patria soberana y abandonar la dimensión de la colonia. Ya volvemos. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Bueno, y empezamos la segunda parte de nuestro programa de hoy, aquí en Claves para Construir la Otra Historia, y los modos de comunicarnos, Nail, son... Bueno, les volvemos a recordar que estamos en Facebook, nos pueden buscar como Claves para Construir la Otra Historia, que estamos en Twitter, @laotrahistoria4. Les recordamos que nuestro hashtag de esta noche es Cultura Económica, todo con K, por si las dudas, y que si se quieren comunicar en vivo con nosotros, lo pueden hacer al 4864-2230. Bueno, Fernanda, ¿estamos mal económicamente? La verdad que no, la verdad que no. De hecho, bueno, digo, cuando estamos cansados, a diferencia de los neoliberales que van por todos lados repitiendo las mismas muletillas, a uno le da como cosa esto de repetirse, pero bueno, digo, hay que repetirse porque es la realidad, y la realidad es que esto que decimos, la economía real, está bien. Digo, no podría no estar bien una economía donde el desempleo está por debajo del 7%, no podría estar mal una economía donde hemos construido la asignación universal por hijo, donde 2 veces al año se actualizan las jubilaciones y pensiones de nuestros adultos mayores, donde los universos que nos iban quedando por incluir todavía como materia pendiente, como pueden ser los jóvenes, acaban de ser incorporados a través de este nuevo programa Progresar que la presidenta ha creado. Digo, no podemos pensar de ninguna manera que la economía está mal. Digo, y las cuestiones que parecía que nos podían generar complicaciones, digo, y por donde esos frentes por donde nos embaten, como puede ser el cambiario, hoy está controlado. No solamente está controlado, sino que el tipo de cambio está bajando, ha dejado de ser noticia, fíjense, ha salido de las tapas y los titulares de todos los medios hegemónicos. Ahora discutimos de otras cosas porque efectivamente parece que cuando a la Argentina le va bien, ya la cuestión deja de ser noticia. Sin lugar a dudas, el frente que tenemos ahora, el desafío que tenemos ahora por delante, que es parte de la batalla histórica en el plano económico que los poderes han presentado a los proyectos nacionales y populares, tiene que ver con la cuestión de los precios, tiene que ver con cómo encontramos el mejor camino en el marco de las paritarias que este gobierno ha repuesto justamente para que el conjunto de los trabajadores argentinos puedan recuperar lo que hayan perdido en esta disputa con los precios y con la ganancia de los empresarios en materia de salarios, y tienen que ver con encontrar ese punto de razonabilidad donde es muy importante, insisto, lo que decía antes, el rol que ejerzamos el conjunto de los argentinos como ciudadanos y como consumidores en el marco de esta política puntual, porque no se trata de que no podamos, digo, los salarios han venido aumentando durante todos estos años por encima del aumento del nivel de precios. No es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que tenemos que empezar a pensar en ese otro elemento importante en la composición de los precios, que no son los salarios, ¿no? Como habitualmente nos quieren hacer creer, que los salarios son el componente del costo, que tienen la culpa de la inflación si no la tiene el gobierno incrementando el gasto para que no pueda ejercer su función de redistribuidora hacia aquellos sectores que están fuera del mercado de trabajo. Ese otro elemento es la tasa de ganancia empresaria, y nadie nunca se ha sentado a discutir cuál es el nivel sustentable de la tasa de ganancia en la Argentina para el desarrollo de nuestro país. Yo creo que esa es una discusión que tenemos que darnos. A mí una cosa que me llama mucho la atención es que cuando de alguna manera se toma el control sobre este cierto desmadre que provocado por estos poderes fácticos, empezamos a discutir del fútbol, ¿no? Así es. Entonces, pero lo que me llama más la atención es que desde hace bastante tiempo la economía internacional no funciona precisamente bien, ¿no? Uno toma los casos de Grecia, de España,
distintas sociedades a nivel mundial, incluso analiza ciertas reacciones sociales que estamos viendo en los últimos días en Brasil, ve algunas políticas valientes como las que está aplicando Nicolás Maduro en el caso de Venezuela, y de alguna manera llama la atención, ¿no? Porque parece que la Argentina viviera al margen del mundo. Cuando la economía internacional parecía ser un poco más floreciente, los titulares de los periódicos hacían referencia a ese mundo. En cambio ahora, de alguna manera, nos presentan como aislados, ¿no? Aislados de un mundo, como si en el mundo las cosas fueran maravillosamente y en nuestro país la economía estuviera en una situación catastrófica. Y uno ve que realmente no encuentra ninguna razón, porque a diferencia de lo que había ocurrido en 1989, en 1979, en 2001, donde había efectivamente una situación de crisis a nivel económico, ahora lo que encontramos fundamentalmente es una política de conspiraciones, ¿no? Y yo creo que aquí está el punto esencial, que tal vez hemos sido demasiado buenos cuando Cristina Fernández de Kirchner eliminó la legislación vinculada con las calumnias y injurias. De alguna manera también le estuvimos abriendo el camino para que ocurra esto, ¿no? Estos periódicos, estos medios de oposición que mienten descarada y sistemáticamente tratando de generar una situación de crisis. Y llamativamente vemos que hay una clase media que yo diría más bien es aquel viejo mediopelo de Jaureche, aquel mediopelo que necesitaba, para sentirse más importante, tratar mal o separarse de aquellos que estaban un escalón más abajo a nivel económico, o imaginar que era así. Me acuerdo de aquel conflicto con el campo en 2009, cuando los dirigentes agrarios planteaban que el kilo de lomo tenía que estar 80 pesos. Pasaron 5 años y el kilo de lomo no llegó a los 80 pesos. Sin embargo, las clases medias urbanas que tenían que pagar el lomo estaban cortando la calle, apoyando a aquellos que iban en contra de sus beneficios. Y lo que vemos hoy en día es eso, ¿no, Fernanda? Que efectivamente, digamos, de alguna manera la claque, aquellos que respaldan a estos poderes fácticos en su conspiración contra todo el pueblo argentino, son muchos de los que van a tener que pagar también los costos de esa actitud sediciosa, podríamos decir de algún modo. Es que de ninguna manera los poderes fácticos podrían ejercer el poder y el control que ejercen sobre las sociedades si no hubieran tenido antes la capacidad de convencer a todos esos que hoy están confundidos, y que yo digo, en todo caso, hay que poner un manto de piedad sobre este sector de la sociedad que es muy amplio, que en definitiva son nuestros aliados naturales, Alberto, digo, porque nuestros intereses están unidos y nuestro destino tiene que estar unido. Tenemos el desafío de seguir dando la batalla hasta que llegue el punto en que la gran mayoría de los argentinos que compartimos intereses y, digo, cuyos futuros están atados, vayamos andando de la mano, identificando claramente quién es el enemigo, porque ese enemigo es muy poderoso, pero es muy minoritario. Sí. Y gran parte de su poder está sustentado en esa operación ideológica, hegemónica, de haber confundido una parte importante de la sociedad. No ahora, digo, esto es histórico, ¿no? Viene desde los albores, vos lo sabés bien porque sos historiador, de los albores de nuestra historia como nación. Sin lugar a dudas, sin el acompañamiento de esos sectores de la clase media, no podrían tener la legitimidad que tienen, sin tener los votos para ejercer los embates furibundos que ejercen contra un gobierno nacional y popular como es este. Empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién, en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el
otra vez. Muy equivocado estuve ayer. Debo de decirme porque me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Bueno, continuamos aquí en Claves para construir la otra historia e identificamos los medios de comunicación, Nair. Bueno, como siempre les recordamos que nos pueden buscar en Facebook, que están como Claves para construir la otra historia, que estamos en Twitter, @laotrahistoria4. Nuestro hashtag de esta noche, para hacer honor a nuestra invitada, es Cultura Económica, todo con K. Y que si nos pueden llamar, si se quieren comunicar en vivo con nosotros, nos pueden llamar al 4864-2230. Bueno, y aquí tenemos varios llamados, pero vamos a referirnos a uno puntualmente, porque en realidad nos sirve para diferenciarnos del otro, ¿no? Nos sirve para diferenciarnos del enemigo. Aquí Raúl de Palermo, un jubilado, hace una crítica, ¿no? Y realmente, a diferencia de lo que haría TN, Clarín, nosotros leemos las críticas. ¿Qué nos dice este jubilado? Bueno, que ha perdido todos sus ahorros con el corralito y se queja de que hoy en día gana apenas 2.500 pesos. ¿Cuál será la asistencia que recibía de PAMI hace unos años? ¿Tenía un incremento de su jubilación en ese momento? ¿Cuál fue el gobierno que le hizo perder sus ahorros en el corralito? En realidad, yo creo que aquí hay un tema, algo que decía Fernanda recién, que es muy importante. El enemigo no es la clase media, pero culturalmente la clase media, o para sectores importantes de la clase media, se alinean con el enemigo. Yo no me animaría a generalizar un comportamiento común de toda la clase media, porque buena parte de la dirigencia de este proyecto, nosotros mismos, somos parte de la clase media. La clase media en nuestro país, en otros países tal vez no sería clase media, ¿no? Por cómo se miden los indicadores. Son más bien indicadores culturales que económicos los que definen la clase media en nuestro país. Y yo creo que este es un punto esencial en el cual yo creo que Néstor ha tenido éxito en aquello que había fracasado Perón. Que fue que en los años 60, sectores juveniles, buena parte de la juventud procedente de la clase media y también de la clase alta, se acercó al peronismo justamente al advertir que esa leyenda negra del peronismo que se le había referido en sus hogares era falsa, que quienes fusilaban, que quienes hambreaban al pueblo, que quienes excluían a la oposición, quienes trataban de poner un cepo a la democracia, a la expresión popular, eran básicamente sus padres, eran la oligarquía y eran los cómplices de esa oligarquía, partidos que se decían democráticos desde el discurso, republicanos desde el discurso, muchos de ellos en la oposición hoy en día, y que en las prácticas de alguna manera buscaban incansablemente beneficiarse de la exclusión del Partido Popular. Perón en realidad desde el exilio de alguna manera había conseguido integrar a distintos sectores sociales, a los jóvenes, a los sindicatos, espacios de la política, pero cuando tuvo que enunciar sus políticas llegamos al 74. Llegamos al 74 y de alguna manera ahí se produce un quiebre. Néstor en un primer momento lleva adelante una política maravillosa porque consigue englobar dentro de un mismo proyecto a los trabajadores, a los desocupados, a las clases medias, consigue recuperar esa dimensión de patria, pero por un operativo cultural que se ha generado a lo largo de las décadas, durante más de una centuria, vamos a ver que en la medida en que estamos en una situación de crisis, las clases medias aceptan en cierta medida incluirse en el mismo proyecto que otros sectores, pero en la medida en que la situación económica, gracias al gobierno nacional y popular, mejora, tienen esa necesidad de diferenciarse claramente, ¿no? Y llamativamente uno se preguntaría, ¿sería tan floreciente la situación de ciertos sectores económicos, de estos 2,5 millones de turistas que tenemos cada fin de semana largo, si no hubiera asignación universal por hijo, si no se hubieran incrementado los salarios, si no hubiera incrementado la capacidad de compra de los salarios, si no se hubieran aumentado 2 veces por año las jubilaciones? Es decir, ¿no es un comportamiento un tanto suicida? Es decir, queremos que el kilo de lomo esté 80 pesos, pero lo vamos a pagar nosotros, y queremos que se acaben con todos los planes de inclusión social y las políticas de inclusión social, cuando en definitiva implica un suicidio para el comerciante, para el pequeño productor y demás. Es una actitud suicida, sin lugar a dudas.
Es una actitud suicida de la que gran parte de esos que portan la actitud suicida no tienen conciencia, además, de que se están suicidando, y no solamente se están suicidando ellos, sino que están suicidando al conjunto de la sociedad con su actitud. Yo realmente confío mucho en que la potencia de este proyecto político, la potencia de la militancia, no solamente de los núcleos militantes duros, sino de vastos sectores de la sociedad que se han comprometido con las conquistas que se han construido a lo largo de estos años y que han ido comprendiendo la esencia de este proceso político, muchos de ellos justamente a partir de ese conflicto, la famosa 125 que vos nombrabas hace un rato, que significó también un punto de quiebre donde muchos argentinos pudieron visualizar más claramente a dónde estaba el enemigo y de qué lado de la vereda tenían que pararse. Me parece que estas son algunas de las garantías que tenemos de que vamos a tener la potencia como la hemos tenido hasta ahora para seguir construyendo un montón de conquistas que sin lugar a dudas tenemos por delante. Digo, ahí lo que comenta este señor jubilado, digo, es un desafío y es un anhelo que tenemos todos. El gobierno es el primero, no me cabe ninguna duda, y que la primera que quisiera que los jubilados ganen mucho más es la presidenta de la Nación. Y en eso está centrada la racionalidad económica de este proyecto político, el sostenimiento del conjunto de las políticas de ingreso, todo esto que vos explicabas, la retroalimentación de los engranajes del circuito productivo de la economía, en los que el Estado pone permanentemente el esfuerzo, pese a los golpes que recibe y a las críticas que recibe permanentemente, tienen que ver justamente con eso. Y si a la Argentina le va bien, si la Argentina sigue creciendo, y para eso tiene que poder seguir incluyendo, y los trabajadores tienen que seguir creciendo en masa salarial, y a los jubilados, si todo eso anda bien, Raúl también va a poder ganar más, porque hemos, entre otras cosas, por ejemplo, construido una ley cuya formulación determina que en la medida que la Argentina más crece, más cobran los jubilados, lo cual es una cosa innovadora. Digo, pese a todo lo que se dice y esto que se reclama, ¿no?, de que no tenemos plan económico, que no está claro, no tenemos el plan económico del neoliberalismo, ni lo vamos a tener, pero tenemos instrumentos muy claros y muy precisos que apuntan justamente al sostenimiento, al reforzamiento de la consolidación de los objetivos primarios de este proyecto político, que no tienen que ver con ninguna otra cosa que sencillamente, ni más ni menos, que la inclusión plena de los 40 millones de argentinos, principalmente a través del trabajo, y la inclusión también de aquellos que por distintas razones, por ejemplo porque están fuera de la edad activa, también tienen que estar incluidos, y para eso el Estado es un agente esencial y cumple un rol esencial que de ninguna manera este proyecto va a permitir que ningún embate se lo quite o se lo menosprecie. Sí, y yo creo que hay un tema muy importante, ¿no?, que es el tema educativo, y en el cual trato de hacer hincapié. De hecho, ahora estoy sacando un libro pronto que se llama La batalla cultural y la mirada de la historia. Me parece que es fundamental hacer hincapié en la cuestión educativa. Yo estaba hace poco en San Juan y me recibieron muy bien en San Juan, sobre todo pese a que algunos días antes había declarado en un canal de cable que, bueno, que me parecía que Sarmiento era un genocida peor que Videla, que Sarmiento tenía mucha más conciencia que Videla de lo que estaba haciendo. Y efectivamente está ahí en la puerta de la reconstruida antigua casa de Sarmiento una imagen de la cual uno puede sacarse fotos y demás, con un cuaderno abierto, y en ese cuaderno dice vaca y burro. Y efectivamente, lo llamativo es, todos recordamos en nuestra escuela, en nuestros años de escuela primaria, cómo la primera composición era tema la vaca, no era tema la industria, ¿no? Y este es un dato muy importante, cómo la educación sigue rutinizando, sigue naturalizando el modelo agroexportador, la desigualdad social, lo que vemos en todas las perspectivas, desde la economía, este país agrario dependiente, desde lo que tiene que ver con la estructura social, cómo los sectores acomodados tienen el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, el derecho al lujo, y cómo gran parte de la sociedad debe
aceptar con naturalidad esto. Ahora lo llamativo es que yo creo que la ignorancia fundamentalmente no pasa por los sectores más desplazados, pasa por las clases medias, porque son las que actúan sistemáticamente en contra de sus intereses. ¿En Tucumán pasa lo mismo, Vanessa? Sí, es una franja de nuestra sociedad la cual es muy marcada, ¿no? Y son los primeros en golpear hacia la militancia, sea la clase media quiere vivir como una clase alta, pero a la vez tiene un sueldo, entonces es como que va contra sus propios principios, ¿no? Y el que constantemente se estén quejando a veces de políticas de inclusión y se ven beneficiados ellos mismos, ¿no? Con las paritarias que hay, con muchísimas medidas que tienen de inclusión, qué sé yo, una pensión por discapacidad, una beca universitaria, y son los mismos que se quejan de esas políticas de inclusión, ¿no? Es que fíjense qué interesante, ¿no? Porque siempre estos sectores oligárquicos plantearon la alternativa de las alpargatas y los libros, y identificaron al peronismo con las alpargatas. Este gobierno creó 11 universidades nacionales en zonas que no eran precisamente las más favorables. Garantizó la inclusión a través de la remodelación y la construcción de cientos de escuelas, de 1000 escuelas o de más de 1000 escuelas, frente a un Macri, por ejemplo, que destina containers de basura a la educación pública. Perón, que había garantizado la educación universitaria gratuita, que había incrementado la construcción por miles de nuevos edificios escolares, la tarea de la Fundación Evita, y sin embargo en ese imaginario seguimos asociando culturalmente al peronismo con la ignorancia, y a aquellos que son los grandes promotores de la ignorancia como los salvadores de la patria y los republicanos, ¿no? Me llama la atención, cuando yo veo que determinados sectores de la Unión Cívica Radical plantean objeciones desde el republicanismo, cuando en realidad desde 1930 no pueden terminar un gobierno, y que en general cuando pudieron acceder, salvo en el caso, digamos, en los últimos años, el caso de Alfonsín, en el caso de los casos anteriores ha sido siempre por exclusión del partido mayoritario, de la mano de las botas y de los capitales. Entonces ahí creo que es un punto que tenemos que desentrañar. Como nos queda poco, nos vamos a ir con los últimos 3 minutos de Fernanda. A ver, ¿y ahora qué hacemos, Fernanda? Aunque te vamos a invitar de vuelta. No, me queda una reflexión atando esto último que decías, y también una mención que habías hecho antes respecto de que estábamos discutiendo el fútbol para todos. Porque me parece que hay un elemento central que está en disputa y que justamente es el Estado Nacional, ¿no? Lo que está, fíjate, cuando se discute el fútbol para todos, la visión neoliberal lo que está cuestionando es esencialmente, bueno, los pobres solamente tienen derecho a ir a una escuela más o menos, tampoco tan buena porque el Estado no tiene que recaudar tanto, entonces no tiene tanto para gastar, a curarse más o menos cuando se enferman y nada más. La cultura, el ocio, el disfrute es un privilegio para los que pueden pagarlo, ¿no? Digo, y ahí lo que está subyacente es esencialmente la discusión sobre el Estado, un Estado nacional o un Estado neoliberal. Y en eso se encuadra la discusión respecto del proceso de reindustrialización o de tener una economía primaria, porque no existe en el mundo ningún ejemplo histórico, ni acá ni en la China, de ningún Estado, ninguna nación que se haya desarrollado al margen de la conducción del Estado, digo, desde Inglaterra o Estados Unidos hasta cualquiera de los países de desarrollo reciente. Por lo tanto, la defensa del Estado y del rol del Estado yo creo que es una función esencial que hoy los argentinos tenemos que tener muy en claro, porque ahí, en el rol que ejerce hoy el Estado Nacional y en la posibilidad de que siga ejerciendo ese rol para construir las conquistas que tenemos por delante, se juega parte de nuestro futuro. Sí, mercado o Estado, Estado como instrumento o Estado como gestor de la inclusión social, soberanía o dependencia, y todo esto se articula alrededor de lo mismo, ¿no? De la educación fundamentalmente, del cambio que es indispensable, de la batalla cultural. Y nos vamos con una reflexión que yo siempre traigo a colación, que me hizo un director de escuela riojano. ¿Por qué? En todas las escuelas de la patria está colgado el cuadro del asesino del Chacho Peñalosa. Chao, nos vamos. Hasta mañana con claves para construir la otra historia.